El titular es cuando menos potente. La Unión Europea obligará a que haya servicios de alta velocidad en 4 aeropuertos españoles de aquí al 2040. Una noticia que viene siendo reclamada en no pocos aeródromos del país y que ahora podría ser una realidad en 4 casos, con la prudencia de que el horizonte máximo es todavía lejano y que no será nada fácil lograrlo. La noticia saltaba tras el nuevo reglamento de la Unión Europea sobre sostenibilidad, que establece que las ciudades con aeropuertos que soporten más de 12 millones de pasajeros anuales deban contar con una conexión directa de alta velocidad con los centros urbanos. Un caso que no solo en España, apenas se da en el resto de la Unión Europea y que ahora podría empezar a cambiar y que en nuestro país afectaría a 4 ciudades: Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, siendo solo el aeropuerto madrileño el que se encuentra en fases de obras para que sea una realidad en 2026, tal y como hemos contado en varios vídeos y tras muchos años en proyecto. Hasta hace unos días era solo una recomendación, pero ahora pasará a ser obligatorio, algo que además se extenderá con otra normativa muy importante y esperada y que afectará a varios aeropuertos más: el de llevar el tren a aquellos que superen los 4 millones de pasajeros anuales, siendo solo obligatoria la alta velocidad en los que superen los 12 millones. Un detalle que obligará al Ministerio de Transportes a ponerse las pilas en muchos puntos del país. Tal es así que viene siendo noticia la esperada llegada de servicios de cercanías a Alicante o Sevilla, tras muchos años pidiéndolo y no sin problemas, y un largo camino aún por recorrer. Y habrá que esperar para conocer qué otros aeropuertos del país estarán obligados a contar con conexión ferroviaria, dejando claro que Bruselas da ese límite de 2040 para abordar esas actuaciones, pero recomendando hacerlas cuanto antes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Lo que ya sabemos al 100% son los 4 ejemplos españoles donde no solo deberá llegar el tren, sino los de alta velocidad, que aparte de Madrid-Barajas serán Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández y por supuesto Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat, que deberán contar con conexiones de alta velocidad, ya que registran más de esos 12 millones de pasajeros anuales, algo que también podría afectar a largo plazo a Valencia-Manises o al aeropuerto de Sevilla, con 10 y 8 millones respectivamente, sin llegar aún por tanto a esa cifra de exigencia, y muy lejos quedaría el de Bilbao, que ronda los 6,3 millones, pero que también podría empezar a tener como objetivo una conexión ferroviaria. El resto de aeródromos nacionales no se acercan a esos 4 millones, salvo en el caso de los insulares, tanto en Baleares como en Canarias, por lo que esta normativa europea puede ser determinante para esos casos, alguno muy llamativo como el de Palma, que iba a contar con conexión por tranvía, pero fue desechada por el gobierno balear actual, y con Tenerife y Gran Canaria a la espera de ir aprobando sus respectivos proyectos ferroviarios, todos ellos repasados en sendos vídeos del canal. Sin embargo, hay malas noticias para estos ejemplos, ya que la propia normativa aprobada deja fuera aquellos lugares especialmente complicados por razones geográficas, al menos en los casos de alta velocidad y por razones obvias, pero todo hace indicar que sí podrían prosperar otro tipo de conexiones, por lo que dependerá del interés y la apuesta tanto del gobierno central como de los locales y autonómicos en dichos casos para ver qué ocurre con ellos. En cuanto a la alta velocidad, de los 4 casos que estarán obligados, solo Madrid está en obras para conseguirlo y no sin dificultad, tras una década en planes y a pesar de ser una conexión teóricamente sencilla y donde parte del recorrido ya estaba preparado para ello, y aún así llegará más tarde de lo varias veces anunciado, el último plazo 2026. El caso del aeropuerto barcelonés no será sencillo y todo hace indicar que requerirá de algún tipo de ramal, ya que los trenes de alta velocidad ya pasan por la estación del Prat de Llobregat pero sin parar en ella, y es posible que la solución sea adaptar una de las vías de cercanías entre esta localidad hasta la Terminal 1, edificio que curiosamente, a pesar de llevar varios años en servicio, a día de hoy sigue sin conexión con cercanías, aunque entrando en sus fases finales.
Caso aparte son Málaga y Alicante. A Málaga ya llegan las cercanías y ahora se está afrontando la idea de mejorar esa conexión, aunque la alta velocidad podría ser relativamente sencilla y con una solución muy parecida a la que se está ejecutando en Madrid, con un tendido entre la estación de la ciudad y el aeropuerto y paralelo a la vía de cercanías. Mientras que en Alicante se está desarrollando las primeras fases para llevar al fin el tren convencional al Altet tras muchos años de peticiones. La alta velocidad será otro tema, ya que este es un caso más que peculiar, pues a pesar de que las vías convencionales ya pasan muy próximas a la terminal aeroportuaria, no da servicio y la solución actual de desviar el trazado costará no pocos años. Pero en el caso de los trenes rápidos no será tan fácil, ya que la conexión ya existente entre Alicante y la estación de Elche a alta velocidad pasa muy lejos del aeropuerto y requerirá de una obra compleja y cara que no será nada fácil de asumir ni en tiempo ni en costes. Veremos en qué queda esta nueva normativa europea, nada fácil de conseguir en muchos casos, aunque más que interesante en general, especialmente la que obligará a llevar el tren a aquellos aeropuertos con 4 o más millones de usuarios. Una normativa que no debería haber sido obligada de Bruselas, sino propia de cada país, y que en España tiene varios ejemplos muy sorprendentes de dejadez y a pesar de ser un país tan turístico, por lo que veremos en qué queda, si salen adelante, en qué plazos y condiciones, o como ocurre en otros temas, acaba en un decálogo de buenas intenciones, pero en papel mojado. Seguiremos atentos a las novedades que puedan surgir para contarlas, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.